Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo muy grande para todos de todo corazón. Bueno, me gustaría, pues no alcanzo a verlos a todos a través de la cámara, pero me gustaría que levantemos la manito. Los que son los que vienen por primera vez al servicio. ¿Quiénes son? Ok, bueno, listo. Quiero mandarles un abrazo muy grande. Me alegra que estén viniendo personas nuevas, personas que vienen por primera vez a los servicios. Y les voy a explicar brevemente sobre la mecánica que vamos a utilizar hoy. Espero, Marito, que si estamos de pronto con interrupción de sonido o algo así, me avises. Ok, maestro. ¿Listo? Bueno. Bien, niños, la idea del servicio de hoy es que vamos a hablar un poquito, brevemente vamos a hablar sobre lo que se trata este tema de reingeniería y magia bioneuronal, de qué se trata todo esto, y posteriormente vamos a entrar en la práctica de lo que es el servicio como tal, con alguna de las tarjetas radiónicas o con las manos para movilizar la energía. Lo que acaban de hacer, los ejercicios de respiración y los movimientos corporales, también forman parte de este proceso de despertar conciencia. Porque la idea es que nosotros estamos aquí con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a realizar hoy? El objetivo es un procedimiento de sanación y abundancia. ¿Esto qué significa? Significa, mis niños, que vamos a procurar tomar la energía, darle una información específica de sanación y darle una información específica para ampliar nuestra conciencia de abundancia. Para eso nos vamos a amparar no solamente en la lógica, sino que hemos venido develando un código que está escrito hace mucho tiempo y que vamos a tratar de comprender cada vez más a fondo. Vamos a utilizar la información, la vamos a asimilar y vamos a hacer una práctica. Pero entonces, estos días en los programas, para las personas que los han escuchado, yo he venido hablando de que el tiempo está partido en dos. De hecho, nosotros hablamos antes de Jesús, después de Jesús. Y ese rompimiento del tiempo en dos es un rompimiento también psicológico que afecta a toda la humanidad. La humanidad de un tiempo atrás era una humanidad que estaba ceñida a un pacto de obediencia a las leyes que se habían establecido en esa época. Dichas leyes están resumidas en los 10 mandamientos, pero en verdad son como 300 y algo de leyes que se utilizaban en la antigüedad para que una persona tuviera una vida recta, para que tuviera una vida más o menos digna y para que pudiera recibir los favores de Dios, los favores del ser y pudiese tener algo de abundancia en su vida, sanación, buena fortuna, etcétera, etcétera. Nosotros debemos comprender que el tiempo ha pasado y que nuestra evolución colectiva nos ha llevado a unos niveles de comprensión más profundos y también a unos niveles de rebeldía. Muchas personas ya obviamente no cumplen esas leyes, se cuestionan sobre cómo funciona la vida y lo más interesante, están inconformes con la vida que tienen y esto es apenas lógico. ¿Por qué? Porque nosotros en el interior sabemos que merecemos una vida mejor. Sabemos que tenemos la posibilidad de tener una vida abundante, una vida llena de salud, de armonía, de paz. Y entonces en muchas ocasiones seguramente nos hemos preguntado qué podemos hacer para que nuestra vida realmente fluya como quisiéramos que fluya. Entonces, de ahí surgen religiones, sectas, surgen ejercicios de desarrollo personal, psicología, filosofía, una cantidad de herramientas que en cierto momento pudieron ser útiles, pero ha llegado el momento en que vayamos más allá y busquemos ser supremamente eficientes en nuestro proceso de creación de la realidad. Mis niños, este es un momento en el cual nosotros no podemos simplemente conformarnos con lo que nos dicen que nos tocó, conformarnos con una vida de tristeza, de sufrimiento, de amargura y de lucha, porque de eso no se trata. Vamos a partir de un principio básico
Y el principio básico es que existe una fuerza omnipresente, una inteligencia suprema de Dios, y que dicha inteligencia ha creado la naturaleza de manera perfecta. Y a la muestra un botón, si nosotros analizamos, el sistema solar lleva millones de años funcionando como un relojito y no se descuadra, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente la fuente de donde surgió la creación es una fuente perfecta. Pero ¿qué ha pasado entonces con nuestras vidas? ¿Por qué las vidas de muchas personas no funcionan de manera perfecta, de manera armónica y de manera creciente? Sino que por el contrario, funcionan a la inversa, de manera decreciente, de manera inarmónica, se van deteriorando, van enfermándose y llega el momento de la muerte. Eso es un proceso que no iría con la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación es crecimiento, expansión, dicha, gozo, armonía. Entonces nosotros, mis niños, debemos cuestionarnos y mirar cómo hacemos para atraer hacia nuestra vida dichos eventos, llamémoslo de esta manera. Pero lo más interesante que hemos descubierto a través del tiempo es que tenemos un poder, y es el poder de crear la realidad. Cuando tú vienes o vas a algún sitio específico para buscar sanación, para buscar consejo, para buscar ayuda a nivel emocional o a nivel económico, realmente lo que está diciendo en el fondo tu corazón es que tú quieres cambiar las cosas que están pasando. Pero buscas afuera cosas que están adentro. Y de eso se trata magia bioneuronal. De eso se trata el servicio que vamos a vivenciar hoy. De que empecemos a hacernos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo y de cómo utilizar nuestro poder personal. Mira, aquí no se trata de adorar a un Dios, no se trata de seguir a una persona que habla, ya sea física o a través de la radio o a través de la cámara, sino se trata de empezar a descubrir mi poder personal y utilizarlo conscientemente para crear la realidad que yo creo que merezco. De eso se trata. Cada uno de ustedes tiene en su mente una forma de ver la vida y considera que merece ciertas cosas: mayor tranquilidad económica, mayor amor y comprensión por parte de sus hijos, mayor salud, porque su cuerpo puede estar en este momento manifestando lo contrario. Bueno, cada uno considera algo. Eso que tú crees allí en tu mente, pues lo mereces. Tú mereces eso y mucho más. Pero debemos ser honestos con algo. Y es que el sistema, por eso empecé hablando de que existen dos tiempos. Y en el tiempo antiguo el sistema nos fue programando para que creyéramos, por ejemplo, que la pobreza es buena. Para que creyéramos que estar enfermos depende de Dios, o sea que eso es un castigo divino. Para que creyéramos que solamente las personas que cumplen ciertos requisitos tienen derecho a vivir una vida plena. Entonces nos han venido programando, pero si nos vamos un poco más al fondo de las cosas, la programación no ha sido solamente en tu parte mental, sino que ha sido en tu parte física. Han alterado tu ADN, han alterado tu información genética y han metido información que va en contra de lo que debería ser tu vida plena y perfecta. Porque hablamos de que el universo tiene una fuente, Dios, que crea las cosas perfectas. Entonces tú deberías ser una creación perfecta, pero cuando te encuentras con las vicisitudes de la vida, tú dudas de que eso pueda ser perfecto. Tú dices, ¿cómo me va a hablar de que Dios es perfecto si veo hambre, veo asesinatos, veo miseria y veo una serie de cosas? Pues eso ha sido programado en el ADN de las personas. Y al haber sido programado allí, pues debemos hacer algo para revertir el efecto y para reprogramarnos. Entonces, como nosotros en este momento no somos genetistas, no podemos llegar y coger nuestra carne y cambiarla, debemos encontrar una manera para cambiar esa información. Quiero referirme aquí a algo que alguien me preguntaba y me decía, pero es que usted ¿por qué habla de que eso está programado en nuestra genética? ¿Usted por qué lo dice?
Y si nos metemos dentro del texto bíblico para seguir develando el código Jesús, encontramos en una parte que se llama Romanos capítulo 7, verso 18, y dice lo siguiente. Por favor tengan paciencia los que vienen por primera vez, porque quiero dar una explicación más a fondo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recordemos que la palabra pecado es olvido. La palabra pecado no traduce transgresión o cosas así, sino traduce olvido. O sea que nosotros a veces tenemos muy buenas intenciones de hacer las cosas, pero algo nos impulsa a hacerlas de manera diferente. Algo te impulsa a mentir, algo te impulsa a engañar, algo te impulsa a no ser honesto. Y ese algo tú dices, pero ¿por qué? O uno le pregunta a una persona, pero ¿por qué haces eso? No sé. Realmente yo quería hacer las cosas diferentes, pero no sé. ¿Qué está pasando allí? Que hay una programación, y por eso dice ahí, San Pablo dice, que está en mi carne. O sea, el mal mora en mi carne. Y lo que nosotros debemos hacer es algo para trascender eso e impedir que eso que está morando en nuestra carne, esa programación, nos siga llevando por donde vamos. ¿Por qué? Porque mientras tú sigas manifestando tu vida de acuerdo a tus impulsos, eso quiere decir sin conciencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que los resultados que tienes son los que vas a seguir teniendo. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar tu vida, si tú quieres empezar a tener una vida diferente, debes transformar toda esa información que hay allí. Pero no la vas a transformar solo yendo a la iglesia, no la vas a transformar solo creyendo en el sacerdote, en el pastor, en el rabino. No la vas a transformar haciéndote el bautizo, haciendo la primera comunión, o yendo a confesarte donde el cura. Eso no cambia la vida de nadie. Y te lo digo ¿por qué? Porque realmente lo que va a pasar es que tú simplemente estás en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y entonces por eso es que vas a seguir una vida tal como la has tenido hasta este momento. Una vida en la cual realmente no se da el proceso de sanación que tú quieres, no se da todo el proceso de afianzar la vida y la realidad que tú quieres manifestar. Ahora, uno dice, bueno, entonces ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ahora sí estamos entendiéndonos. Cuando te hablamos de hacer algo, no simplemente de creer que por ir a una iglesia me voy a salvar o voy a tener una vida nueva, sino que hablamos de hacer algo. Entonces debemos comprender que existe una energía que tiene la capacidad de transformar eso que está en tu genética, eso que está en tu carne. Esa energía es tu poder personal, es tu potencial interno y está reflejado en algo que se llama el estado de gracia. Ustedes en la India, bueno, en la India no, sino a través de conocimientos que llegan de la India, de pronto han escuchado hablar de maestros iluminados, de que vino el Dalai Lama y que ese es un santo, es un ser iluminado. Bien, la iluminación es un estado de conciencia que lo que yo llamo gracia puede ser muy acorde a la iluminación. La gracia es un estado en el cual tu conciencia es la que rige tu vida para alcanzar los resultados que quieres. Pero aquí hay algo importante, distintos. La conciencia funciona como la luz. Si tú entras a una habitación y no le das clic al botón de prender la luz no se prende. Debes hacer algo para que tu conciencia se ilumine, se encienda, se prenda y empiece a crear las cosas que tú quieres. Mira, que quieres sanación para tu cuerpo, que quieres sanación emocional, que requieres manifestar recursos económicos. Eso se va a dar en la medida en que tú lo crees en tu vida,
En la medida que tú aprendas a creer, vas a crear. Pero volvemos al punto de la carne. Por un lado, tu mente dice, sí, es posible, yo creo que puedo tener una vida nueva, yo creo que puedo sanarme, o que puedo recuperarme económicamente, pero por otro lado, tu carne, lo que está programado allí, te dice que no es posible. Inmediatamente empiezas a dudar, a desconfiar, y empieza el sufrimiento. Porque el sufrimiento es precisamente eso, una carga emocional que tú le pones a las situaciones que estás viviendo. Entonces, estás pasando por una enfermedad física, por ejemplo. Bien, pero si a eso le pones una cantidad de emociones y de culpabilidades y de victimismo, eso se transforma en sufrimiento. Yo conozco personas que físicamente están enfermas, pero emocionalmente están tan saludables que le dan ánimo a los que no están enfermos. Conozco personas que no tienen un solo céntimo en el bolsillo, pero que tienen tanto optimismo que puede motivar incluso al hombre más millonario de este mundo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Lo que pasa es que el sufrimiento es una característica emocional que tú adoptas, es algo que tú empiezas a vivir con ello. Entonces te vuelves víctima de tus pensamientos, víctima de las situaciones, empiezas a victimizarte, y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que generas? Sufrimiento. ¿Ok? Una cosa es el dolor, una enfermedad puede doler. Si una persona en ese momento en la sala le está doliendo la columna, pues eso es dolor. Pero otra cosa es el sufrimiento, que es toda esa carga emocional que le ponemos y decimos, ¿por qué a mí? Es que yo he sido bueno, porque a mí me pasa esto, porque Dios me castiga. En ese momento estamos convirtiendo un dolor en sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo debo comprender entonces? Que me voy a salir de ese pacto antiguo, de esas leyes que me dominaban antes, y voy a empezar a entrar en un pacto nuevo. Lo llamamos el pacto del Cordero o el pacto de la gracia. Y ya no se trata de religión, se trata de conciencia. Se trata de que tú conscientemente empieces a activar tu estado de gracia o de iluminación. Entonces, para activar ese estado de gracia, entonces debemos comprender cosas. Vamos a leer otra parte, ya para finalizar esta explicación, que tiene que ver con lo mismo, con la Biblia. Dice, en Romanos capítulo 8, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Mira que ahí está muy claro. Nada, absolutamente nada, te puede separar del amor que Dios tiene para contigo. Pero cuando tú empieces a comprender ese amor, te vas a dar cuenta de que por eso es que tienes derecho a tener una vida plena, una vida saludable, una vida abundante, una vida llena de todas las cosas que tú quieres y mereces. ¿Por qué? Porque Dios te ama, pero no te lo estoy diciendo en teoría, te estoy diciendo que tienes una condición, y la condición es que eres hijo o hija del gran creador del universo. Por tal motivo, tú debes dejar el victimismo, debes dejar de pensar que no mereces las cosas y empezar a comprender que mereces todo lo mejor. El hecho de pensar que mereces todo lo mejor es el primer paso para que tu vida pueda transformarse. Una vida no se puede transformar si no creemos que merecemos esa transformación. Tú no te puedes sanar de tu cuerpo si no crees que mereces vivir saludable. Tú no puedes sanar tu economía si no crees que mereces sanar tu economía. Tú no puedes sanar tu corazón y tus sentimientos si no crees que mereces una persona digna y justa a tu lado. Lo primero es empezar a comprender, pero no es que yo diga, sí, yo creo que lo merezco, sino que ahí tenemos una referencia de un libro antiguo que nos muestra que realmente existe un nuevo pacto.
Existe una nueva energía, una verdad que nos puede conectar con lo que realmente merecemos. Bien, pero dije, ese es el primer paso. O sea, creer que merezco las cosas es el primer paso y es un muy buen paso. O sea, eso es algo importante y es algo a lo cual debemos trabajar, a considerar que merecemos las cosas. Pero vienen los pasos siguientes, y es que tú debes hacer algo para que en verdad tu vida empiece a fluir de manera diferente. No, es que Dios me va a dar las cosas, ¿sí? Pero sentadito en tu casa o acostadito en tu cama, cambiando el control remoto o cambiando el televisor con el control, no se te van a dar. Debes hacer algo. Tú debes dar un 10% y Dios da un 90%. Mira lo interesante, hablando de la palabra diezmo. Diezmo quiere decir 10%. Tú debes dar el 10% y Dios te va a dar el 90% que falta. ¿Cuál es ese 10%? Pues empezar a actuar. Lo primero que debes comprender es que dentro de magia bioneuronal existe un camino que empieza con un paso y es el paso de aclarar tu propósito. Mira, si tú tienes claridad en la vida de lo que quieres lograr, de lo que tú mereces, porque acabamos de hablar que es un paso importante, pues ese es el primer paso, pero viene un segundo paso. Y ese segundo paso es que te vas a comprender que existen conflictos e intentarán evitar que alcances lo que quieres alcanzar. Eso no te lo puedo negar y no te voy a decir que por estar en un servicio o que por estar usando una tarjeta radiónica ya nada va a pasar en tu vida. Te quiero ser franco y comentarte de que van a venir obstáculos. Paso número 2. Reconoce los contrastes y los conflictos que van a venir y empieza a hacer algo para sanarlos. Pero ese algo que debes hacer está primero acá, porque el primer conflicto y el primer saboteador de la vida que mereces eres tú mismo, con esa programación que tienes. Entonces aquí es donde entra la magia bioneuronal. Debes reconfigurar tu mente. Aprende a pensar de acuerdo a la fe. ¿Qué significa eso? Yo no estoy hablando de religión. Pensar de acuerdo a la fe significa que yo confío en las cosas que no estoy viendo. Eso es. Yo sé que se van a lograr. Yo sé que las voy a materializar y sé que las voy a materializar y a manifestar. ¿Ok? Cuando yo sé eso, entonces dejo de sabotearme y empiezo a actuar de acuerdo a mi fe. ¿Qué significa? Significa que voy a ir por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por mi propósito, independientemente de que las circunstancias externas me muestren que eso no se puede, porque yo sé que puedo. Todo sentimiento, todo deseo que hay en tu corazón está puesto allí por Dios para que se realice, porque ya viste, te lo leí, nada te puede separar del amor de Dios. Y el amor de un padre para con su hijo o para con su hija es que ella tenga lo mejor. ¿Ok? Ahora, tercer paso, ordena tu vida. Wow, cuando yo digo esto, especialmente los caballeros hacen caras, sí, yo tengo una vida muy desordenada, dicen por allá. Pero no me refiero a eso. Yo me refiero a que ordenar significa dar órdenes en tu vida. Y no es que llegues a ordenarle a la esposa que haga las cosas. Ordenar significa que tú vas a utilizar el poder de tu palabra para empezar a crear la vida que tú quieres, de acuerdo a tu palabra. Por eso es que los evangélicos hablan de vivir de acuerdo a la palabra. Lo que pasa es que no saben a la palabra de quién. A su palabra, a su propia palabra. Entonces, cuando tú, en este tercer paso, tú empiezas a ordenar con tu verbo de manera adecuada las cosas, vas a empezar a ver resultados en tu vida. Nosotros, dentro de la ingeniería bioneuronal, tenemos una serie de herramientas, pero esas herramientas son básicamente una sola cosa, es un lenguaje. Es un lenguaje para que tú puedas crear tu realidad de acuerdo a lo que mereces, de acuerdo a lo que eres.
de acuerdo a ese amor de Dios que se pregona en los libros sagrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Algunos dirán, sí, yo he escuchado esto, yo tengo actitud mental positiva y yo creo que merezco las cosas, pero es que mi vida sigue irregular. Pues bueno, aquí te vamos a explicar brevemente qué es lo que puede estar pasando. Lo que puede estar pasando es lo siguiente, y lo hablé hoy en el programa de radio. Un principio fundamental que rige el estado de gracia, porque esto es lo que estamos haciendo, alcanzar un estado de gracia o de iluminación, es el principio de la confianza consciente. Ese principio nos habla de la fe, de que tú debes confiar en que las cosas se van a dar de manera adecuada. El siguiente principio nos habla de la elección, de la capacidad de elegir los sentimientos, las palabras y las reacciones que yo tengo en la vida. Hay personas que no entienden que son esclavos de lo que hablan y dueños de lo que callan. Reaccionan, simplemente van reaccionando en la vida y después preguntan ¿por qué a mí la gente no me quiere? ¿Por qué se me cierran tantas puertas? Pues porque andas reaccionando y ya la gente sabe que tú eres una persona reactiva y pues obviamente que no quiere compartir contigo. ¿Por qué? Porque no utilizas el segundo principio, que es el principio de la elección. El tercer principio lo mencioné hoy como el principio de comprensión, ¿sí? La capacidad de ver que las otras personas también tienen su proceso que seguir, tienen una vida que adelantar, tienen una conciencia por despertar. Y aquí viene algo importante. Mira, yo creo que nunca me cansaré de hacer el suficiente énfasis en esto. Deja de juzgar. Mientras tú sigas juzgando, vas a atraer hacia tu vida eso que tú criticas. Deja de juzgar. Que fulanito hizo esto, que vimos a fulana con el esposo de no sé quién. Eso, perdóname la expresión, no es problema tuyo. Déjala. Ella está viviendo su proceso. Tú vive tu proceso, haz conciencia y céntrate en crear tu realidad. Porque mientras tú estés centrada en lo que hace el vecino, pues estás perdiendo tiempo precioso para construir la realidad que mereces. Vamos a salir un poco de los 7 principios porque bueno, hoy los dijimos en el programa y no se trata aquí de repetir el programa. Y quiero hablar de un principio de la abundancia. Ahí sí todos prestaron atención, ahí sí voltearon a mirar. Un principio de la abundancia nos dice que nosotros vamos a recibir de lo que damos. Ah, sí, eso ya lo he escuchado. Pero mira que aquí hay algo interesante. En alguna ocasión, pues bueno, yo manejo diferentes tipos de negocios y no se trata de hablar de mí, pero quiero tomarme como ejemplo. Y es que hubo un momento de mi carrera de los negocios que pues el dinero fluía muy fácilmente, había muchas comodidades, carros, bueno, todo eso. Y mira qué interesante, encontré amigos por todas partes, ¿sí? O sea, mientras había dinero, habían carros, habían amigos. Hubo un momento en que mi padre, porque yo solamente administro las cosas de mi padre, me dijo, te voy a quitar todo eso. Dice, claro, sí señor, quítamelo porque eso es tuyo. Y entonces, ¿sabes que también se fue con los carros? Los amigos. ¿Qué pasa? Uno dice, ah, sí, pero es que eso se sabe, que la gente es interesada. Yo no estoy hablando de la gente, estoy hablando de ti. ¿En serio? ¿Por qué? Porque tú también, en cierta medida, eres interesada o interesado con Dios. Tú dices, Dios mío, si tú me das esto, yo hago esto. Dios mío, si tú me permites, qué sé yo, cubrir este mes de renta o quitarme esta enfermedad, ay, sí yo me voy a volver una persona buena, o así yo voy a ir a los cultos, o así voy a hacer esto o lo otro. ¿Qué pasa allí? Estás funcionando con el interés. Y ese es un principio donde la abundancia no fluye. Cuando tú haces las cosas por interés, porque te paguen, no va a fluir la abundancia. Vas a ser simplemente un asalariado. ¿Ok? Cuando tú empiezas a hacer las cosas con conciencia de abundancia, dejas de ser asalariado y pasas a ser gobernante de las cosas que hay a tu alrededor.
Quiero explicar eso un poco más. Bien, niños,